Bueno, vamos a esperar 8:03. Vamos a esperar a que se vayan uniendo los participantes. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, John Jairo? Muy bien, gracias. Doctora, una cosita de ¿cuántas personas hay en la reunión? No, tú, no ha llegado nadie más. Lo que pasa es que hay un anuncio de hoy lunes que dice que la reunión dice de 10 a 12. Entonces, pues hasta donde yo entiendo, solamente de 10 a 12 son los viernes. Entonces, Todos los viernes, sí, no creo, más. creo que hay una confusión. No sé si de pronto se le puede. Yo ya le escribí a la doctora Melba, que es Sí, 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 sí. ¿cómo es? La especializada ahí en recursos humanos, pero no sé entonces. Listo, entonces esperemos. Gracias. Sí, vale, vale, lo mismo. Sí, yo estoy acá atenta esperando. Vamos a esperar un ratito. Vale. Hola, hola, Walter, muy buen día. ¿Cómo estás? Buen día. Vale, bueno, vamos a dar espera un ratito a ver si terminan de conectarse, a ver todos e arrancamos. Buenos días. Muy buen día, ¿cómo estás, Melba? Bien, gracias, muy gentil. Ah, bueno, sí, señor.
Listo. Me informan que, bueno, vamos a esperar, yo creo que vamos a esperar 2 minuticos más a ver quiénes terminan de llegar y arrancamos. ¿Les parece? Sí, perdón. Sí, bueno, vamos a dar espera entonces un minutito más y si no, iniciamos. ¿Les parece entonces? Sí, porque yo creo que hay gente uniéndose. Ya me preguntó Sí, por ahí John Amel. listo, listo, perfecto, vale. Esperemos, sí, esperemos un ratito más y arrancamos, no hay problema.
¿Les parece bien si damos inicio 8:15? 2 minuticos más e iniciamos 8:15. ¿Está bien o esperamos otro poco más? Ustedes me indican. Eso se llama silencio positivo administrativo. Sí, 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 o sea, ok. Esperemos entonces 8:15 e iniciamos. Buenos días, profesora, ¿cómo está? Muy buenos días, Consuelo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted Ah, bien? bueno, bien, sí, 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 sí. Les decía que si esperamos entonces hasta las 8:15. Ah, ya. Sí, ya. Sí, sí, iniciamos o hay compañeros que sepan que se demoran un poquito más o arrancamos ya con los que estamos. Ustedes me indicarán. No sé lo que es, la mayoría me gusta mucho la democracia, lo que todos consideren oportuno, no hay problema. Sí, ustedes me indican. ¿Iniciamos? Por mí sí, los demás opinen, por favor. Igualmente. Listo, vale, perfecto. Bueno, muy buenos días, qué bueno estar acá con ustedes un lunes más, nos queda ya un lunes más para terminar nuestro taller de ortografía, técnicos de redacción de textos institucionales. Vamos a estar abordando hoy algunas temáticas bien interesantes frente a errores comunes, vamos a seguir trabajando algunos errores comunes, algunos tipsitos para cómo inspirarnos para escribir. Bueno, y voy a contarles qué temas vamos a abordar hoy, qué temas vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces vamos a estar trabajando accionar máquinas. Entre el placer, se me invirtió acá el orden. Primero vamos a estar trabajando entre el placer de escribir y el deber de redactar, accionar máquinas y luego crecimiento de ideas. Entonces, para iniciar, quisiera mostrarles esta imagen. A ver, ¿ustedes qué observan en esa imagen? A ver, ¿qué ven ahí en esa imagen? Un cerebro partido en dos. A ver, ¿qué observan? Adelante, Consuelo. Gracias, profesora. Yo veo como el lóbulo derecho a mi pantalla, como el relax, disfrutar de lo maravilloso que es la naturaleza. Ajá. Y el lado izquierdo pienso yo que es lo que vivimos el día a día, todos corriendo, entregando el caos, llamémoslo así. Básicamente eso es lo Así. que yo, pero veo que existen puentes entre uno y otro que me indica a mí que es el equilibrio, o sea, no debemos estar en los extremos, sino siempre cruzando ese puente de un lado a otro. Es lo que yo observo. Así es, súper observadora con el puente, muy bien, excelente, esa era la idea. ¿Qué más? ¿Qué otro nos quiere aportar frente a esa imagen que estamos observando aquí en la pantalla? Ok, vemos acá lo que decía Consuelo, efectivamente vemos el cerebro izquierdo y el cerebro derecho y cómo hay unos puentes que intercomunican y eso es lo que vamos a hablar un poquitico hoy frente a el placer de escribir y el deber de redactar. Si volvemos a esta parte, podemos encontrar acá en este lóbulo, déjenme acá lo subrayamos, podemos encontrar en este lóbulo, ay, lo chévere, lo rico, lo bonito, lo que me gusta, los pastos verdes, la inspiración, ¿cierto? Pero entonces podemos observar también en este lado como el trabajo, los cubículos, lo que hay que hacer, lo que tenemos que escribir para el trabajo, lo que tenemos que documentar, los informes que tenemos que hacer. Pero efectivamente aquí hay unos puentes, ¿no? Que nos interconectan, que nos comunican de un lado al otro. Entonces, habla acá y me parece muy chévere que nos dice
que hay una diferencia entre el placer de escribir y el deber de redactar, ¿no? Entonces les voy a contar acá una historia bien interesante que se encuentra y la relata en el libro que les recomendé, en el libro de Cassani, excelente escritor, frente a tipsitos, frente a la lectura y cómo abordamos la lectura, cómo debemos trabajar la lectura en cada uno de nuestros roles, ¿cierto? Entonces, dice el jefe, digámoslo así, hágame un informe para mañana por la mañana a primera hora. Cuando llegue, quiero verlo encima de mi mesa. Ahora ya se puede ir. Y recuerde, no quiero excusas. Venga, hombre, váyase que no quiero, no tengo todo el día. Sí, vaya a su oficina a trabajar y a hacerme ese informe, ¿no? Ya automáticamente quedamos acá. Dios mío, señor, ¿no? Entonces, JB dio media vuelta sin decir nada. Estaba hasta las narices de aquel malnacido que les había mandado de la central para imponer el orden. Estaba hasta las narices, estoy citando literalmente la lectura que tiene Kazán. Con su ademán de chulo, intentaba esconder la impotencia de la mediocridad mal digerida. No era más que una burocracia. Envuelto en el papel de máster de dirección de empresas hecho en el extranjero. Estaba quejándose pues este hombre de su jefe, de lo que le había mandado a hacer, de lo que le tocaba hacer, del informe y que a primera hora tenía que estar en su oficina, ¿no? Eso no pasa acá en Colombia, eso jamás pasa, la verdad, eso no pasa en ningún lado. Eso es como por allá con Cassani que pone esos ejemplos, ¿no? Una vez más, se vería obligado a reducir toda complejidad de la realidad a la frialdad esquemática de un papel enconcertado. Sí, tenemos unas normas que regulan toda documentación escrita de esta casa. Me hará el favor de cumplirlas. Le había masticado mientras las hojas llovían a trocitos por la mesa. Era imposible intentar dialogar con un sujeto que perdía el hilo a la primera subordinada con que tropezaba y que se convertía en dogma de fe cualquier disparate que superara el 50% en las encuestas de opinión. La única justificación razonable era que sufriera algún tipo de trauma psíquico provocado por la lectura obligatoria en su tierna adolescencia de otra obra completa en prosa de algún glorioso académico de su tierra. JB sentado en el escritorio se encontraba trastornado por la duda entre la dignidad, todos los expedientes abiertos, no sabía cómo empezar a redactar el texto, no sabía cómo tenía que adaptar al modelo de texto reglamentario o pasaba a engordar la fila de los parados esperando el maná del subsidio. Bueno, él estaba ahí pues pensando qué hacer, cómo hacer, cómo empezaba a redactar ese texto. Entonces empezaba a escribir y rayaba y subrayaba, ¿no? Que creo que eso no nos pasa, ¿no? Y automáticamente ese JB, perdón, entró en shock. Y aquí es donde viene una pregunta. Ahí estaba él escribiendo por el deber, ¿verdad? Y no es lo mismo cuando tú y yo escribimos por el deber a cuando escribimos por el placer, ¿cierto? Entonces, acuérdense de la imagen que les ubiqué al principio, ¿no? Lo que disfrutamos, lo que gozamos y el deber que tenemos que hacer, ¿no? La idea es que podamos nosotros escribir en este puente, ¿no? Que nuestros productos escritos se puedan desenvolver y se puedan desarrollar en este puente, ¿no? Entonces, ¿por qué escribo? Entonces acá habla una poetisa y dice, ¿quién responde? Es una buena pregunta. Es buena hacérsela de vez en cuando. Ninguna de las posibles respuestas podrá hacernos dejar de escribir y con el paso del tiempo nos daremos cuenta de qué nos hemos planteado. ¿Por qué escribimos? ¿Para quién escribimos? ¿Cierto? Entonces, aquí hay unas posibles respuestas que plantea esta autora, Natalie Goldberg, en 1990, en donde pueden ser algunas cosas, ¿no? Entonces, porque soy una cretina, porque quiero darle una buena impresión a los chicos, a mis jefes, a los directivos, ¿no? Porque quiero darle gusto a mi madre. Es que mi madre, sí, para molestar a mi padre,
para responder a mi jefe, para obedecer a mi jefe. Lógicamente pueden haber acá muchas más respuestas frente a esa pregunta al por qué escribimos y por qué tenemos que escribir, o cuando nos sentamos frente a un computador o frente a un cuaderno, ¿por qué escribir? ¿Para qué estoy escribiendo, no? Para molestar a mi padre, porque cuando hablo nadie me escucha, entonces para hacer una revolución, para escribir la novela más grande de todos los tiempos y convertirme en millonaria, porque soy neurótica, porque soy la reencarnación de Shakespeare, porque tengo algo que decir, porque no tengo nada que decir, porque tengo que hacer un informe, porque me pidieron que respondiera a este correo, porque tengo que redactar un texto informativo, porque tengo que redactar un texto. ¿A cuál pregunta te le apuntas? Aparte de las preguntas que nos hacemos a diario cuando tenemos que escribir, ¿no? Y acá les puse algunas imágenes, por ejemplo esta. Cuando pasan unos minutos y vamos a devolvernos y vamos a recordar acá lo que le dijo el jefe, vamos a ponernos en ese lugar y el jefe nos dijo, y quiero el informe para mañana y encima de la mesa. Y empezamos nosotros. Y pasan los minutos y estamos acá y no se nos ocurre una idea y Dios mío, ¿por dónde? ¿Por dónde empezar? ¿Qué voy a hacer? Tengo poco tiempo, es para mañana en la mañana y tiene que estar y entonces tengo que terminarlo antes para echar una revisada. Si tengo que reunir documentación, Dios mío, no me sale nada, vuelve a empezar, la cabeza me da vueltas de aquí para allá. Empiezo acá o empiezo así, oh, no, calmada, calmada, puede ser también, ¿no? Primero estoy acá con la revolución y luego vamos a respirar, bueno, vamos a calmarnos, vamos a contar hasta 10, voy a pensar, voy a empezar a pensar, ¿cierto? O de pronto ya, no, me doy por vencido, ya no puedo más, no sé qué hacer, no sé qué escribir, tengo la cabeza, mejor dicho, empieza a sonar la música, empieza a sonar todo y efectivamente nada, todavía mi página está en blanco y no he empezado a escribir otra vez. Me vuelvo a preocupar, me da miedo la situación. Entonces, en el proceso de escritura, cuando tenemos que escribir, y más cuando estamos condicionados frente a algo, porque si ustedes se dan cuenta, aquí había una condición, ¿cierto? Él no estaba escribiendo bajo esta premisa de, ay, qué rico voy a hacer el informe. Ah, para sentarme, no. Porque a veces pasa, tenemos tiempo y podemos redactar y efectivamente encontramos ese deleite porque si debemos se supone que estamos laborando y trabajando en el ámbito que nos gusta, ¿no? Porque va a ser más fácil, más llevadero. Entonces, pues hay un deleite y lo estoy haciendo con tiempos, pero cuando estamos bajo la premisa acá, que estamos trabajando bajo presión, bajo ese condicionamiento que se tiene que tener para mañana y lo tengo que hacer, ¿cierto? No es que, ay, hay tiempo, puedo trabajar hoy un ratico, puedo trabajar en otro momentico. Lógicamente, hoy en día en las empresas, como hablamos con mi jefe, es de antier para hoy, ¿no? Entonces, eso es ya, eso es ya, eso es ya. Entonces, de mañana para hoy, ¿no? Era para mañana, pero hay que entregarlo hoy, ¿no? Entonces, de ayer para antier. Entonces, hágale, trabájele y ponga y responde. Entonces, estamos bajo ese estrés, bajo ese punto en el que no sabemos qué hacer, en el que todavía está la hoja en blanco, en el que no sabemos cómo responder ese correo, en el que no sabemos cómo redactar esos informes, en el que no sabemos cómo llegar a ese proceso escrito que necesitamos tener porque no nos fluyen las ideas, porque estoy estancado, porque también estoy estresado. Cuando estaban, bueno, ahorita no sé si todos estén en presencialidad o algunos sigan en virtualidad, pero a veces cuando estábamos en casa con los niños, con las cosas, pues es un poco más complicado concentrarse, ¿no? Ahorita pues ya los niños están estudiando, entonces están afuera, ¿cierto? A veces que pasaba el de la limonada, el del peto, bueno, entonces, y hay personas que necesitan silencio para poderse concentrar, entonces, bueno, estamos en eso. ¿Cómo podemos nosotros accionar las máquinas? Cassani le llama accionar las máquinas como al punto en el que, bueno, a escribir con la máquina, ¿no? En ese tiempo nos habla de las máquinas y accionar las máquinas también nos implica el poder encontrar este puente
que estábamos mirando en la primera imagen, aquí es donde yo acciono cuando puedo encontrar ese puente, cuando puedo empezar a inspirarme, cuando puedo empezar a, a escribir, ¿sí? Cuando puedo empezar a redactar, cuando puedo empezar a responder esos correos que no sé, no tengo ni idea cómo responderlos, estoy hasta acá de muchas cosas. Entonces, ¿cómo nosotros nos activamos? Entonces, vamos a explorar circunstancias. Entonces, una situación determinada nos empuja a escribir, lo que les decía, ¿no? Puede ser porque lo queramos, porque nos toque. Pero entonces es encontrar ese puente, ¿no? La idea es divertirnos, la idea es que eso no se convierta en un bloqueador, porque es algo que es un bloqueo, nos genera un bloqueo. Muchas veces con nuestros niños nos pasan que días, me pasaba con mi hijo, con la docente de inglés, la profe no ha sabido cómo llevar una excelente metodología y mi hijo se frustra. Él es bueno para inglés, no es que sea el repilo, pero él me dice, mami, es que ya llega la profe y yo me bloqueo. Mi amor, pues hay que romper esos bloqueos, ¿no? Muchas veces nos pasa a nosotros igual que a los chicos cuando vamos a escribir, cuando tenemos que hacer, "Ay, pero es que ese informe es para esta señora, y esa señora es tan cansona y molesta tanto, y yo no sé, y nunca le gusta lo que hago, y empieza eso acá, y entonces automáticamente nos bloqueamos y estamos en este punto en el que no sabemos, o en este punto en el que, bueno, voy a contar hasta 3, o en este punto en el que ya nos damos por vencidos. Pero entonces es muy importante cómo nosotros empezamos a desbloquear esto. Y hay algunas cositas que vamos a hablar hoy, que les voy a compartir hoy, que nos pueden ayudar a destapar, ¿no? A poder generar ese punto en el que arranca y llegamos a este punto medio que queremos, ¿no? En donde podemos disfrutar lo que hacemos, en lo que tenemos que hacer, ¿no? En el deber, porque no podemos separar el deber del placer. La idea es que podamos establecer ese puente de conexión que nosotros podamos generar en nuestro trabajo. Entonces, acá nos habla, por ejemplo, de explorar las circunstancias, ¿no? Entonces, vamos a leer acá este caso, y acá es el caso de esta señora, y es una vecina que tiene un perro, la vecina tiene un perro y le quiere escribir una carta a la vecina frente al perro. Entonces, vamos a ver esta circunstancia. Entonces dice, la vecina del piso de arriba de tu casa tiene un perro que se las trae. Ladra por la noche y no deja dormir. Hace sus necesidades en la escalera, se te echa encima y te ensucia cuando te ve y asusta a los niños, al cartero, a los invitados imprevistos. Has hablado reiteradamente con la dueña de la bestia y no hace ningún caso. Entonces, esa es la circunstancia, esa es la situación a la cual se enfrenta la vecina. Vamos a ver, ahorita vamos a hacer algunos ejercicios de cómo responderíamos a esta situación, qué podríamos hacer, cómo haríamos para hacer un escrito, para redactarle una carta frente a esta situación. ¿Qué acciones? Bueno, podríamos hacer la acción de quejarnos formalmente, ¿sí? Denunciar a la vecina, ¿cierto? Informar a la asociación de vecinos, educar al perro, ¿cierto? Deshacernos del perro, buscar aliados y apoyo entre otros vecinos, ¿no? Ese es un caso específico, una circunstancia. Vamos a leer otra circunstancia, un viaje a Turquía. Entonces, estás a punto de iniciar un magnífico viaje organizado a Turquía. Imaginarnos, un viaje a Turquía. Durante 15 días visitarás muchas ciudades, harás amigos y vivirás anécdotas divertidas. Sabes por experiencia que poco después de tu regreso no te acordarás ni del nombre de los monumentos que visitaste, ni de las personas que conociste, ni de la mitad de las cosas que pasaron, que sucedieron. Harás todo, harás fotos y compartirás algún recuerdo, pero te gustaría conservar mucho más que eso. Entonces, ¿qué puedes hacer? Grabar videos, hacer diarios, hacer cuadernos de viaje, llevar un diario personal, guardar todos los papeles. Si nos estamos dando cuenta, acá estamos enunciando la circunstancia. La primera circunstancia nos está hablando de que que tengo una vecina, que el perro es una caspa y estoy cansada de tanta cosa, de bueno, esa es la circunstancia, la primera circunstancia. Encontramos la segunda circunstancia, que es un viaje a Turquía. Entonces voy a hacer un viaje a Turquía, pero
quiero recordar, quiero tener una anécdota, ¿sí? Quiero, ¿qué puedo hacer frente a eso? Grabar un video, llevar un diario, hacer un cuaderno de viaje, hacer un diario personal, guardar todos los papeles, bueno, facturas para después contabilizar. Y acá hay otra circunstancia, dice, no tienes nada en contra del fútbol, pero te parece una exageración que solo se hable de esto. La televisión retransmite 2 o 3 veces los goles del domingo, los periódicos llenan de fútbol los titulares de la primera página, la radio se harta de hacer comentarios futbolísticos. ¿Te gustaría que se trataran otros temas culturales mucho más relevantes? Entonces, ¿qué quieres hacer? Difundir tu opinión, hablarlo con tus amigos, buscar personas que piensan como tú, buscar ahí, crear un foro, crear una red de las personas que están cansadas de que hablen del fútbol todo el tiempo, dejar de escuchar y leer los medios de comunicación, tomar un club de enemigos del fútbol. Estas son 3 circunstancias. Entonces, siempre que vamos a escribir o siempre que vamos a redactar un texto, nos vamos a encontrar en circunstancias, ¿cierto? Entonces, la primera circunstancia estaba el informe que el jefe requiere, y frente a ese informe, ¿cuáles son las circunstancias por las cuales estoy redactando ese informe? ¿No? Es un informe que se necesita o que se requiere para evidenciar un proceso que se ha venido trabajando en la empresa. Es un informe que se requiere para dar respuesta frente a un seguimiento que se está haciendo o frente a una campaña de expectativa que se está haciendo en la empresa para buscar nuevas estrategias. Bueno, dependiendo de la circunstancia. Acá estamos hablando es que primero exploramos las circunstancias, ¿sí? Acá planteamos 3 circunstancias hipotéticas, digámoslo así, frente a los cuales vamos a empezar como abordar y vamos a hablar. Entonces, en el caso de esta vecina con el perro, bueno, ahí nos aparecen actuaciones, ¿cierto? Acá también vemos actuaciones, acá también vemos actuaciones. Frente al caso que comentamos al principio, también vemos actuaciones, ¿no? Está bloqueado este jefe tan terrible, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos ya de la actuación, del hacer, cuando yo ya tengo que hacer, ¿cierto? Tengo la circunstancia, se me presenta la circunstancia, el informe que tengo que entregarle al jefe, acá la vecina que tiene cualquier cosa frente a la circunstancia que estamos hablando y que se está planteando. Entonces dice, cuando vamos a activar máquinas, entonces el éxito de la actuación dependerá en buena parte de la eficacia que tenga el escrito. Entonces, ¿qué tan eficaz va a ser mi escrito? Entonces, una buena técnica, a ver, me corro para acá, espérenme, me quito yo de acá de la pantalla. Una buena técnica para accionar la máquina de escribir, por eso habla de accionar máquinas, hablando de nosotros como nuestra mente se activa para escribir, consiste en explorar, miren acá, ay, vamos a ponerlo acá en amarillito, consiste en explorar las circunstancias que nos mueven a redactar. Y vuelve y juega con la imagen que teníamos al principio, ¿cierto? Acá. La primera circunstancia, y es la del Señor, le está moviendo a redactar porque es una orden, porque es algo que tiene que hacer, porque yo se lo digo y punto, ¿cierto? Porque el jefe se lo ordena y punto, y tiene que entregar el informe mañana. Esta otra circunstancia que estamos mirando frente al perro, entonces ya la vecina está harta, ya no sabe qué hacer. Sí, es otra circunstancia que le está buscando a ver qué alternativa busca. Acá ya es como una alternativa de placer, se va a divertir, pero no quiere olvidar esos recuerdos y quiere tomar nota, ¿cierto? Y acá frente al fútbol también puede hacer algo frente a su trabajo, de pronto un reportaje que necesita hacer o simplemente algo también por placer porque no le gusta el fútbol, ¿cierto? Entonces, ahí nos encontramos frente a las circunstancias y qué acción. Entonces, quiero que recordemos mucho esta frase que dice acá, una buena técnica, y se las vuelvo a leer y se las vuelvo a repetir, para accionar la máquina de escribir consiste en explorar las circunstancias que nos mueven a redactar. Entonces,
cuán importante es esa circunstancia y cómo me está moviendo esa circunstancia a actuar. Entonces, debemos pensar, debemos, lo que les decía, pensar en la circunstancia para saber cómo voy a actuar, cómo voy a escribir, ¿para qué? Para que el escrito sea eficaz. Es como una regla, ¿cierto? Dependiendo cómo actúe, como yo evalúe esa circunstancia, de esa manera va a estar el escrito. ¿Qué circunstancias me mueven a escribir? Entonces, por ejemplo, una queja sería expeditiva, puede conducir a nuestra vecina a vigilar a su perro y a educarlo, ¿cierto? Una buena técnica para accionar la máquina de escribir consiste en explorar las circunstancias, lo que hablábamos ahorita. Entonces, acá comenta el escritor, dice, mi profesor de matemáticas decía que un problema bien planteado ya está medio resuelto, ¿cierto? ¿Cómo estamos planteando ese problema? Si dentro del escrito estamos planteando un problema, ¿cómo nos va a permitir, no? Del mismo modo, una situación comunicativa bien entendida permite poner en marcha y dirigir un proceso escrito hacia el objetivo deseado. Entonces, ¿cuál es el objetivo deseado? Y frente a eso, Flower, que es un autor, en 1989 plantea algunas formas de cómo explorar el problema retórico o el problema, digámoslo así, que tenemos frente a la circunstancia. Entonces, con el escrito yo voy a responder o voy a actuar para dar respuesta a esa circunstancia. Entonces, guía para explorar el problema retórico. Entonces, el propósito que quiero conseguir con este texto es lo que quiero conseguir, ¿no? Acuérdense del perro o acuérdense del primer caso que hablamos de JB, ¿cierto? Que es el jefe el quien le manda hacer el documento y lo tiene que tener en la oficina para el día de mañana. Entonces, ¿qué quiero conseguir? Entonces, ¿cómo lo estoy haciendo? No, yo quiero impresionar a todos, no, yo quiero que digan, uy, ese informe, pa. Sí, ¿qué es lo que yo quiero conseguir con ese texto? ¿Cómo quiero que reaccionen los lectores y las lectoras? Ah, bueno, acá está la segunda pregunta frente a lo que estaba diciendo ahorita. ¿Qué quiero que hagan con mi texto? Uy, excelente tu texto, no, buenísimo el reporte. O de pronto te lo van a rayar, tienes que volverlo a redactar, no, no me gustó, te lo subrayaron, te lo tacharon, no, ajusta esto, arregla esto, perfecciona esto, corrige esto, ¿cierto? ¿Qué puedo formular en pocas palabras en mi propósito? La audiencia, que eso lo hemos venido hablando también, cuán importante es quiénes son las personas que van a leer el texto, qué saben sobre el tema del que escribo, qué impacto quiero causarles, qué información tengo que explicarles. Recuerden que dependiendo del auditorio al cual vamos a redactar el texto, debemos mirar el tipo de palabras. Si ya es alguien que habla nuestro mismo lenguaje, entonces vamos a hablar en un lenguaje técnico. Si vamos a hacer el contacto o el escrito por primera vez con personas que no sé, si no entienden el lenguaje, debo bajar el lenguaje a un lenguaje más básico, digámoslo así. Se supone que entre colegas pues manejamos el mismo lenguaje, entonces buscar el lenguaje, porque si no es como si te escribieran en chino, como si te escribieran en otro idioma, como cuando tú no entiendes los procesos o las indicaciones que te dan. ¿Qué información tengo que explicarles? ¿Cómo lo tengo que explicar? ¿Cuándo leerán el texto? ¿Cómo se leerá el texto? El autor, que es el emisor, es decir, yo quien estoy realizando el escrito. Entonces, ¿qué relación espero establecer con la audiencia? ¿Cómo quiero presentarme? ¿Qué imagen mía quiero proyectar en el texto? ¿Qué tono quiero adoptar? Un tono argumentativo, un tono propositivo, un tono de queja, un tono irónico. ¿Cómo estoy trabajando? ¿Hacia dónde quiero enfocar? Porque ahí también va mi acción y lo que hemos hablado tanto en este taller como en el otro, el manejo de emociones frente a lo que decimos o cómo respondemos con un texto frente a un texto cuando nos sentamos a redactar. ¿Qué saben los lectores y las lectoras? ¿Qué saben de mí? ¿Qué saben del tema que estoy abordando? El escrito ya como tal, ¿qué es el mensaje? Acuérdense que nosotros escribimos para que otros nos lean, ¿no?
generalmente, a no ser que tú escribas para ti, que ese es tu diario y tú solito lo lees, pero lo que escribimos, nosotros escribimos para que otros nos lean. Acuérdense muy bien de eso. Entonces, ¿cómo será el texto que escribe? ¿Será muy largo? ¿Será muy corto? ¿El lenguaje? ¿Cuántas partes tendrá? ¿Cómo me lo imagino? Entonces, frente a esto, hay diferentes formas de ponernos en marcha. Entonces, acá nos propone varias formas, 3 principales, pero hay otras más que vamos a ir hablando en el transcurso de la clase. Entonces, nos propone desarrollar un enunciado. Entonces, la circunstancia que nos mueve, ¿cierto? A partir de la circunstancia que nos mueve, entonces empiezo a escribir. Entonces, puede empezar a hablar frente a la situación del perro. Entonces voy a empezar, bueno, ¿qué propuesta le puedo dar a la vecina? Entonces el enunciado que estoy hablando es frente al perro y la situación que está pasando. Entonces, ¿cómo yo lo argumento y cómo me empiezo a preguntar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cierto? El para qué. Entonces, luego viene el diario personal, también cuando muchas veces en el diario personal podemos nosotros escribir sin importar lo que decimos, porque lo decimos, lo escribimos tal cual como lo pensamos, porque es un diario, me estoy expresando, ¿sí? Y es un buen ejercicio lo que les decía que podemos practicar y podemos hacerlo a diario. Mapas de redes, a mí me gustan muchísimo las mapas de redes o los mapas mentales en donde yo puedo esbozar una idea o sacar la palabra clave que ahorita vamos a hablar un poquitico más y vamos a ampliar frente a la estrategia de implementar mapas de redes o mapas conceptuales o diferentes estilos o estrategias para activar las máquinas para escribir, en donde empiezo a buscar palabras y entonces si hiciéramos, por ejemplo, un mapa de red, por ejemplo, frente al perro, por ejemplo, entonces vamos a poner al perro y, a ver, quería acá que hiciéramos un ejercicio práctico. Denme un segundito, voy a compartirles este enlace. Acá, un segundo, compartir, copiar. Entonces la idea es que puedan ingresar a ese enlace y vamos a escribir frente a ideas en cuanto a la solución del perro. Entonces vamos a ingresar. Déjenme, les voy a compartir acá pantalla. Dejo de compartir por acá y les comparto. Esta del PowerPoint que vamos a empezar a trabajar. Ay, espérame, que esa no era. Un segundito. ¿Por qué no me está pantalla? Bueno, compartamos acá la pantalla. Entonces tenemos acá, acá eso, muy bien. Entonces vamos a empezar frente a perro. Entonces vamos a empezar a pensar, vamos a coger la situación del perro. Entonces, ¿ustedes qué harían? Entonces vamos a empezar, por ejemplo, yo entonces escribo, ustedes pueden ir haciendo, vayan ahí comentando, escribo una carta a mi vecino. Un ejemplo, puedo escribir una carta a mi vecino contándole la situación y cómo me siento. ¿Ustedes qué harían? A ver, vamos a empezar a hacer como un flujo de ideas. Ahí decía por ahí, no, mata al perro, no, ¿cómo va a matar al perro? No. A ver, ¿ustedes cómo reaccionarían frente a esa circunstancia? A ver, si estamos hablando de escribir o de qué harían, ¿harían una carta de pronto Una carta a la administración del Ok, entonces una carta. Bueno, ustedes pueden escribir ahí, si quieren pueden colaborar. Eso, hágale eso. Pongan los cuadritos, eso, dale. Vamos a poner las posibles opciones de lo que haríamos. Una carta para que le colaboren, hablando con el vecino por la situación del perro. Hágale. Eso.
Regalar al perro. Vecino, no, regale ese perro, por favor, vecino. Doy la opción, vecino, regale ese perro a una finca, por favor, ok, vale. Ok, tomar en consideración la opinión de otro. También se podría, bueno, vamos a ver, reunimos, nos hablamos, nos conectamos, hacemos una red, ok, muy bien. Ujú, ujú. Exacto, tal vez solo sea a ti el que te moleste, los otros están felices con el perro, ¿cierto? Ajá. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más por ahí? ¿Qué más soluciones? Ajá. Vale. Acá también, por ejemplo, nos propone, por ejemplo, acá el autor nos propone, déjenme por aquí. Ahí pueden seguir escribiendo tranquilos si quieren. Acá el autor, por ejemplo, nos propone y hace como una lluvia de ideas frente a, déjenme lo pongo acá más. Entonces, por ejemplo, el perro, el dueño, no me habla. Entonces, acá, bueno, acá ya hay otra situación. Resulta que el dueño no le habla. Entonces, ¿cómo va a ir entonces a hablar con el vecino, no? Matarlo, una carta al presidente de la comunidad, los problemas, entonces los sustos, los gritos de los niños, los ruidos, la suciedad ahí en las escaleras. Entonces, miren tantas cosas y de dónde se puede uno empezar a agarrar, ay, perdón, me pasé, ¿de dónde se puede uno empezar como a agarrar o dónde se puede uno empezar a coger? Ajá, realizo una denuncia ante, ante el rector, ante la persona que está ahí atenta frente al conjunto, ¿cierto? Adiestrar al perro, ok. Son diferentes opciones y miren cuántas opciones pueden salir frente a una circunstancia. Estamos hablando específicamente de esta circunstancia, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos plantear? Y muchas veces cuando nos sentamos a escribir solamente miramos una opción. ¿Cierto? Entonces, miren qué chévere y miren qué interesante puede ser antes de sentarnos de pronto a escribir cuando estamos en ese momento bloqueados. Acuérdense de las imágenes que les mostraba. En esas imágenes que estaban bloqueadas, que nos bloqueábamos, ¿no? Cómo nosotros podemos, espérenme, voy por acá de nuevo, cómo nosotros podemos, buscar diferentes ideas, ¿no? Cuando estamos bloqueados, cómo estos mapas o cómo estas redes nos ayudan a ver la respuesta frente al texto que tengo que escribir desde otras perspectivas, ¿no? Como desde otras miradas que yo mismo le puedo dar, porque no siempre tengo personas alrededor, uno cada rato voy a decir, oiga, venga, ayúdeme a redactar este texto, oiga, venga, ¿qué hago? Venga, ¿cómo respondo a este correo, o venga, ¿cómo hago este informe? No siempre vamos a tener, digámoslo ahí, las personas, o no siempre vamos a tener ahí el apoyo que nos diga qué hacer, dónde hacer, cómo hacer, ¿cierto? Entonces, estas estrategias nos ayudan a poner en marcha nuestro cerebro. Por lo menos acá nos está haciendo como un mapa del fútbol. ¿Se acuerdan la situación del fútbol? Entonces, no me gusta, una balanza, mucho dinero, otras actividades, la televisión, 4 a 5 veces constantemente están hablando del fútbol. Bueno, dependiendo de la circunstancia, por lo menos si pusiéramos de pronto la circunstancia, la primera que les comenté, el jefe que quiere el informe para allá, entonces, bueno, informe. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta en el informe? No, necesito buscar los resultados, necesito también para el informe tener muy presente las estadísticas, necesito para el informe, primero que todo, calmarme, necesito para el informe ordenar mis ideas y empiezo, ¿no? Empiezo como a estructurar, ¿para qué? Para poder organizar mi estructura textual, ¿no? Entonces, bien interesante cómo nosotros podemos escoger una palabra clave, una palabra genérica
en este caso era el perro, en el otro lado era el fútbol, en el otro podía ser el viaje, ¿cierto? En el primer caso que hablábamos de JB, podía ser la atención del informe, ¿cierto? No tanto la elaboración del informe, porque yo creo que a nosotros muchas veces en lo laboral no es que nos tensione porque tenemos el conocimiento y donde estamos se supone que tenemos, si no tenemos las habilidades las tenemos que desarrollar de una u otra manera, ¿cierto? Pero esa tensión, ese bloqueo es con lo que tenemos que luchar para poder generar y aperturar nuestra máquina para escribir. En este caso, lo que le bloquea a él es la orden para ayer y para mañana, ¿no? Y si no había adelantado algo, grave la cosa. Entonces, aquí Gabriel Fading nos habla de que para mí escribir es un viaje, es una odisea. Y los que leyeron o los que recuerdan el libro de la Odisea, cuántas cosas no pasan y muchas veces uno lo utiliza como una analogía, una comparación. Uy, eso fue una odisea, ¿no? Y ya todo el mundo entiende que eso fue algo catastrófico. Cuando tú nombras la palabra odisea, ya automáticamente se te viene a la mente chicharrones, Dios mío, muchas cosas que tuvieron que pasar, ¿no? Entonces, eso es escribir. Escribir no es fácil, ¿cierto? Porque acuérdense que nosotros escribimos para que otros nos lean. Si yo escribiera para mí solita, eso es lo más fácil del mundo porque yo misma me entiendo mis garabatos. Empezando ahí también desde los garabatos, ¿no? Desde el proceso de la escritura como grafía, ¿no? Ahorita pues está los computadores y bueno, entonces la grafía, digamos así, que es una grafía universal. Lo que tú utilizas son tipologías de grafías que son tipos de letras, pero hasta eso, ¿no? Entonces, para mí el escribir es un viaje, una odisea, un descubrimiento, porque nunca estoy seguro de lo que me voy a encontrar. Gabriel Feil. Y me gustó muchísimo esa frase de él porque efectivamente eso es a lo que a lo que nos enfrentamos cuando tenemos que escribir, cuando tenemos que redactar. Si se dan cuenta, hemos abordado muchas cosas que uno dice, bueno, uy, en el momento de escribir muchas veces uno no se fija, a duras penas se fija en la ortografía, en los puntos, en las comas y ya, pero no en la intención, en la forma, en buscar también otras alternativas, otras formas de escribir, otras formas de transmitir mi mensaje. Acuérdense que cuando escribimos lo que estamos transmitiendo es un mensaje que va a ser leído por otros, ¿sí? Entonces, el mensaje debe ser claro, debe ser preciso, debe ser respetuoso también, debe utilizar un lenguaje técnico, un lenguaje específico, dependiendo de todo lo que hemos hablado y que hemos venido trabajando en todas estas sesiones. Entonces, aquí hay otros tipsitos que me gustan muchísimo y que vamos a estar hablando un poquito también, que me ayudan a mí para que las ideas fluyan, ¿no? Muchas veces pasa o cuando estamos trabajando también en grupo y tenemos que escribir y tenemos que hacer un informe, hay algunas ideas o estrategias que nos pueden ayudar o que nos pueden ambientar, digámoslo así, esa parte de crear, ¿no? De construir, cómo construye. Entonces, existe ya vamos a hablar uno a uno, el torbellino de ideas, viene la estrella, el cubo, la palabra clave, dos palabras. Palabra clave viene siendo como, de pronto trabajamos ahorita la estrategia del perro o del fútbol, frases empezadas, escritura libre y tomar notas. Esas son algunas de muchas, ¿no? Estas son las que propone Casani en su libro la cocina de la escritura, en donde es bien interesante cómo nosotros podemos mirar y podemos abordar. Entonces, el torbellino de ideas nos habla entonces, lo que hago es concentrarme en el tema y empiezo a apuntar en un papel, en un bloc de notas, en todo lo que se me ocurre. Chun, 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 todo lo que se me ocurre, todo. Hago un torbellino. ¿Qué es un torbellino? ¿No? Un torbellino es como una corriente, ¿cierto? Una corriente de vientos que puede ser fuerte o puede ser breve, ¿cierto? Que dura unos segundos, ¿cierto? Ahí es entonces donde yo, bueno, cojo y escribo ideas clave. ¿Por qué? ¿Por qué me va a servir? Porque, yo había tomado nota de eso, sí, titín.
cuando me dicen el informe, téngalo por seguro, por lo menos a mí generalmente me pasa, cuando te dicen, te envían un correo, algo que tienes que hacer, automáticamente se te vienen a la cabeza varias cosas que tienes que tener en cuenta para hacer ese informe. Anótalo, escríbelo, pum, 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 tengo que tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque cuando vas a empezar a redactar el texto, eso te va a ayudar. Ay, sí, y tengo que meter esto, ¿cierto? Y porque muchas veces pasa que ay, no, a mí se me olvidó meter esto. No, y eso tenía que, y ya habías puesto conclusiones y ya. Busca entonces la manera de subir y mirar dónde empalmas eso que se te olvidó que era importante. Entonces, sirve mucho antes de sentarnos a escribir, a redactar, poder generar esos mapitas mentales. Bueno, vamos, yo les voy a dar varias estrategias. Este torbellino sirve muchísimo porque nos ayuda, ¿no? Dejar entonces claro ciertas ideas que necesito argumentar, que necesito decir, que necesito dejar claras en el escrito que estoy haciendo, sea un correo, sea bueno, ¿sí? Dependiendo lógicamente del tipo de escrito que estamos haciendo. Si es un correo, pues no tengo tan, y acuérdense que los correos deben ser cortos, claros y precisos, claritas las cosas. Si me sirve el ejercicio de apuntar todo lo que tengo que decir en el correo, sería clave, porque muchas, ay, envié el correo y no les dije también que tenían que tener en cuenta esto. Muchas veces nos pasa, entonces es importante, ¿no? Esas noticas como tenerlas por ahí a la mano que nos pueden servir muchísimo. Hoy en día en los computadores, antes uno utilizaba los post-it, aunque a mí me gustan muchísimo las noticas y yo las pongo por acá por los lados del computador para acordarme de lo que tengo que hacer, o ya uno descarga notes y puede poner las notas aún de colores en una parte del escritorio del computador y uno acordarse, ¿no? Aunque la verdad, a mí me funciona más el papel escrito porque tiene mi letra, tiene mi puño y me acuerdo que yo sola me entiendo, ¿sí? Porque esas notas me las entiendo solo yo, otros no me las entienden. Ya las entienden los otros cuando yo las escribo y las pongo claras para que me lean. Entonces, el torbellino de ideas es bien interesante, donde solo te dedicas a reunir texto, información, dependiendo donde te ayude. ¿Qué a veces y qué es aconsejable cuando es este torbellino de ideas y que necesito hacer cosas? Búscate algo que te inspire. Hay personas que se inspiran con música, hay personas que se inspiran de pronto, se sientan a la ventana y uy, eso los inspira. Traten de buscar algo que me genere, acuérdense de la imagen que les puse al principio, que me pueda generar este puente. Acuérdense, es clave, porque créanme que así va a ser más fácil que se active acá este chip que está bloqueado porque el jefe me dijo que lo tengo que entregar mañana a primera hora y debe estar en su escritorio impreso o por correo. Bueno, como él dijo en mi escritorio, quiere decir debe estar impreso y aparte tengo que imprimir. Entonces, debemos generar formas que me puedan ayudar a generar ese puente, ¿no? Importantísimo. Entonces, esas estrategias que estamos hablando ahorita nos van a ayudar a generar puentes, ¿sí? En donde pueda yo empezar a activar, uy, sí, hago esto y esto y esto y esto y esto. No es lo mismo escribir cuando tú ya te despiertas y te activas a cuando tú estás bloqueado. Acuérdense de las otras imágenes que les había puesto, ¿cierto? Ahí quedamos en blanco y no vamos a empezar a producir nada. Entonces, tenemos que utilizar algunos activadores para quienes no les fluya. A mí generalmente necesito activadores porque yo soy muy visual, yo soy muy de estar haciendo y cuando no, necesito algo que me active, que automáticamente me genere a mí, que se me prenda el chip o el bombillo, ¿no? ¡Pum! Se prendió el bombillo y empiezo. ¿Sí? Dependiendo también de los escritos, pues hay ciertas estrategias que me van a ayudar más que otras, ¿no? Entonces, bueno, el consejo para los torbellinos de ideas, déjeme quito acá mi carita para que podamos leer. Entonces, apuntarlo todo, incluso lo que te parezca obvio, no importa. Lo que sea aburrido o ridículo, no importa. No prescindas de nada. Cuantas más ideas, pues mucho mejor. Más rico va a ser el texto, va a enriquecer mucho más el texto. Puede que más adelante lo puedas aprovechar, ¿cierto? Para una idea que tengas una idea pobre, una idea loca, puedes retroalimentar tu proceso. No valores las ideas ahora, o sea, ahorita no necesitas ponerte con la redacción y el punto y la coma. Lógicamente debemos practicar
nuestro proceso lectoescrito, ¿no? De la ortografía, pero ahorita no, que el punto, no, haz ideas sueltas, deja después para arreglar, para poner ya las reglas, para que organices ya las ideas, el párrafo, el verbo, el tiempo, el momento, la redacción, la armada del párrafo como tal. Apunta palabras sueltas, frases para recordar, no pierdas el tiempo escribiendo oraciones, lo que decía ahorita, detalladas, completas, no te preocupes por la gramática, déjalo de un lado. Juega con el espacio del papel, si puedes en una esquina, bueno, a no ser que tú seas de las personas que requieres un orden, yo soy para escribir, escribo en una esquina, la otra, y luego anoto, ¿no? O número. Muchas veces me pasa personalmente a mí que cuando empiezo a escribir ideas sueltas frente a algo que tengo que escribir, y especialmente ahorita en el doctorado, empiezo a escribir ideas sueltas de lo que se me va ocurriendo para la tesis, y empiezo, y luego entonces organizo, estaba primero, estaba segundo, y luego lo organizo, ¿no? Son ideas o tipsitos que podemos trabajar de cosas que a mí me ayudan, que a mí me favorecen y que me ayudan a activar, ¿no? Me ayudan a activar y cuando estoy escribiendo, uy, yo había puesto esa idea, ¿dónde la puse? ¡Pum! Y ahí va mi idea. Y las voy subrayando las ideas que ya voy utilizando dentro de mi texto, ¿sí? Cuando no se te ocurran más ideas, relee, de nuevo vuelve a leer, puede que de pronto se te ocurran algunas ramificaciones frente a lo que estás leyendo que te van a aportar muchísimo al momento de escribir. Entonces, esa es una, el torbellino de ideas. Vamos con otra que es la estrella. Entonces, la estrella, precisamente pues es una estrella, ¿cierto? Entonces, en donde me voy a hacer algunas preguntas en torno a la estrella. Unas preguntas relevantes que me van a ayudar como a empezar a dar respuesta en donde puedo partir, ¿sí? Acuérdense que todo esto que estoy hablando son tips para partir. Muchas veces estamos bloqueados, que nos pasa, generalmente nos pasa, y más como le pasó a JB, el primer caso que les decía, que el jefe le pide el informe para allá, insofacto, para mañana, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, a la hora que inicien labores, 8 de la mañana sobre la oficina, es decir, tú tienes que llegar mucho tiempo antes de las 8 de la mañana, haber dejado sin precio el día anterior, o si te trasnochaste, revisarlo y que antes de que llegue tu jefe, que si llega muy puntual a las 8 de la mañana, entonces dejarlo tú antes sobre su escritorio, ¿verdad? Entonces, busca preguntas a las que puedas darle respuestas relevantes, responde a las preguntas, evita preguntas e ideas repetidas. Entonces, por ejemplo, ¿quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cierto? Preguntas básicas y tú empiezas, ¿sí? ¿Quién es el que está, bueno, vamos entonces con el perro, entonces, ¿quién? Bueno, ¿con quién tengo que hablar? ¿Con quiénes voy a hablar? Si el vecino no me habla, entonces no, puedo buscar la opción de la carta. ¿Con quiénes? Bueno, con la junta, ¿cierto? Empiezo a buscar las estrategias. El cubo es otra opción. Acá nos habla, se puede comparar un poquitico con el torbellino, pero acá pueden empezar a surgir algunas ideas adicionales en donde tú empiezas a argumentar un poco más. Es decir, el cubo me permite a mí argumentar un poco más, el torbellino estoy dando ideas sueltas. El cubo entonces, ¿qué dice? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo hueles? Hablando desde mis sentidos, ¿cómo percibo yo esta situación específica? Entonces, si hablamos del perro, esta señora estaba cansada, no podía dormir, le molestaba, ¿cierto? Estaba molesta, le daba asco también salir, ver las escaleras, ¿cierto? Está hablando de cómo lo está percibiendo. Compáralo. Entonces, bueno, no, son unas palabras claves, ¿no? Descríbelo, espérenme, se las voy a marcar acá. Ahí este mouse acá, entonces, espérenme. Entonces, uno es descríbelo, otro es compáralo, otro relaciónalo, otro analízalo, otro aplícalo y otro argumentalo. Entonces, si estamos hablando de descríbelo, entonces, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo hueles? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo observas la situación? ¿Cómo según la ley se
responde frente a la situación, qué habla la ley, qué dice la ley frente a la situación específica, ¿cierto? Compáralo entonces a qué se parece, a qué hace referencia, si de pronto ha habido una situación anteriormente y cómo la han resuelto, ¿cierto? Relaciónalo con qué se relaciona, tiene mucha relación con, así estamos hablando de estadísticas, podemos comparar estadísticas de un año con otro año, entonces estoy comparando y hago entonces el texto de análisis frente a la comparación entre un año y otro, frente a una circunstancia que se estaba presentando, frente a un evento en 2019 y que en 2020 se repite, entonces comparo y describo. Analizo entonces cuántas partes tiene, cuáles partes tiene, cómo funciona, aplícalo, cómo se utiliza, para qué sirve, argumentalo, qué se puede decir a favor, en contra, qué argumentas tú de lo que encontraste en tu informe, de lo que tienes que entregar en tu informe, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay como un texto en prosa que plantea tal cual la imagen, la puse ahí tal cual como la plantea el autor y habla, bueno, de escribir lo visual, lo práctico, compararlo entonces con aspectos comparativos, entonces lo que les decía, comparar años, contrastar datos, relacionándolo, analizándolo, aplicándolo y argumentando. Ese también puede ser otra estrategia, el cubo, en donde se utilizan 6 palabras claves, ¿no? Describir, comparar, relacionar, analizar, aplicar y argumentar. Desenmascarar palabras claves, entonces cuando hablamos de desenmascarar palabras claves, hablamos de una palabra clave, entonces por ejemplo estamos hablando en este caso como el mapa mental que estamos hablando del perro. ¿Sí? Por ejemplo, el original trabaja en relaciones públicas de una empresa cosmética. Entonces, acá la situación es que debe hacer debe hacer algo. Entonces, esta es la situación. Entonces, es un trabajo estimulante y muy agotador. Entonces, empieza a trabajar palabras claves frente a estimulante y agotador, ¿no? Entonces, la aplicación trabaja de relaciones públicas en una empresa cosmética. Es un trabajo estimulante porque viaja mucho, no tiene horario fijo, tiene un buen sueldo y trata con muchos VIPs, pero termina agotadísima, tiene poco tiempo libre porque trabaja los fines de semana, es insustituible y siempre tiene que hacer buena cara para todo el mundo, ¿no? Entonces, ahí está utilizando 2 palabras. ¿Cuál es la situación? Es una persona que trabaja en una empresa pública cosmética y se tiene que escribir sobre esa persona. Entonces, hay 2 palabras, entonces es estimulante, pero también es agotador. Si se dan cuenta, son 2 palabras contradictorias, ¿sí? Son opuestas. Entonces, frente a eso, entonces, hace como una lluvia de ideas a partir de las 2 palabras y despliega. 2 palabras también podemos utilizar, acá las 2 palabras, acá por ejemplo él utilizó la palabra tipología y jugar con el espacio, hablando frente a, bueno, cuando hablamos de tipologías, ¿a qué se nos viene la idea? Entonces a tipos de letras, a tipos de fuentes, bueno, o jugar con el espacio, entonces ¿qué tiene que ver a jugar con el espacio frente a la temática que se está abordando? La escritura libre, acá es otro punto y acá quiero ponerles un videito cortico, no sé si se vieron el Todopoderoso, que este pedacito me causa mucha risa, y es cuando la escritura libre nos habla de ponerse a escribir de manera rápida y constante, ¿no? Entonces, estás escribiendo, estás soltando a chorro, apuntando todo lo que nos pasa por la cabeza en aquel momento sobre el tema en el cual escribimos y algunos aspectos relacionados. Un momentito, este cortico imagen que creo que por ahí la hemos visto hasta en memes. Quiero ponerles como para hacer una pausita activa acá en este momento. Un segundo, acá. Un segundo. Creo que... Ay, Dios. Deme un segundo. En el minuto, ¿qué? Ay, Dios, deme un segundo. Creo que era en el minuto 2:14. 2:14, en un momento. Soy Club Colombia Doble Malta. Lo mejor de aquí y lo mejor de allá. Los comerciales.
segundo. Espéreme un segundo. Ya sí, en noticias. Bueno, creo que todos se lo han visto, sino bueno, les comento un poquitico frente a esa película. Resulta que este hombre recibe como, digámoslo así, como los poderes de Dios, entonces está haciendo como el rol de Dios y bueno, está en esa cosa que recibe muchas notificaciones de todas las personas, las oraciones de todas las personas y está buscando la manera más práctica de, primero que todo, leer y responderle a estas personas, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá el cómo empieza como por acá, cómo empieza, porque escucha las voces, ¿no? Entonces él dice, no, estoy como cansado, escucho miles de voces. Vamos por acá, poner la antecita. Que las plegarias se acomoden en archivos. Que estaba cansado de estar escuchando todas las plegarias, ¿no? Entonces, bueno, que se acomoden en archivos. Vamos a seguir mirando y observamos y dialogamos ahorita un poco frente a esto. Bueno, eso cayó las voces, aunque no hay mucho espacio. Grace va a anotarlo. Ya sí, en notitas. Bueno, algo más seguro. Llave, combinación, contraseña. ¿Contraseña? Yo. Tiene plegarias. Esta es la autopista de la revelación. Respondo y bendigo. Descargar ya. Descargando plegarias. Todas las plegarias. Guta. Darle respuesta. Creo que será largo. Un 1.527.503 plegarias sin leer. Mejor aparezco un café. ¡Hola, Juan Valdés! Buenos días. Buenos días. Disfrute un buen café. Gracias, señor. Adiós. Adiós. Este es un fresco café de montaña directamente de Colombia. Ay, texto libre. Sí, Guta. Eso, debo haber avanzado algo por ahora. Cargando. ¡Ay, qué pasa! Ah, Terminaba cuando ya ¡Qué llorones! Esto se llevará toda mi vida. Ah, ya sé. ¿Sí? ¡A todos! Sí, ya está. Y todo el mundo feliz. a todo el mundo le dijo sí. Ok, Para unos labios, wow. Hidracolorol. ok, era como un ejercicio, un ejemplo, ¿no? Y él al final decía todo responderle sí, pero quién sabe qué cosas le respondió sí, porque no leyó esos correos, ¿no? ¿Qué observaron en este corto video y qué reflexiones les deja frente a lo que estamos trabajando, frente a lo que estamos hablando el día de hoy? A ver qué reflexiones nos dejan. O no les ha pasado a ustedes, o qué observamos ahí en el video frente a lo que estamos hablando. Y lo ponía en el texto libre, ¿no? Porque ahora pone, empieza a escribir como loco, así como estaba este actor dando respuesta a todos los emails, ¿no? Entonces, ¿alguno? ¿No? Pues en mi opinión, yo lo que
o lo que más veo ahí, el video, es lo abrumador de tanto que hay que, o que él tiene que leer para escribir, ¿no? O saber para escribir. Eso es lo Ajá, que yo considero. ajá. Y dependiendo de lo abrumador que uno esté, o de lo abrumado que uno esté por tanta necesidad de, de obtener el conocimiento para redactar su escritura, pues así de esa misma forma, pues será la acción de escribir. Eso es lo que opino yo. Así es, ajá. Muy bien, o a veces marcar todo como leído, ¿no? O como él, responde yes a todo, ok, sin saber las consecuencias. Pero eso pasa, ¿no? Resulta que hay momentos en los que estamos así, ¿no? Y quería acá hacer como una pausita activa para hablar de eso, ¿no? De todo lo que estamos hablando y argumentando frente a la importancia de escribir y algunas estrategias que pueden activarnos, ¿no? Él estaba ahí ya muy activo dando respuesta a esos correos. Y una estrategia que ahí plantea es escribir libremente, ¿no? Lógicamente escribir libremente, no como él de una vez respondo y envío, respondo y envío, respondo y envío, sino como hemos hablado ahorita, ¿no? Eso me sirve es para aperturarme y luego envío o respondo el informe de mi texto teniendo en cuenta ya las normas y todo, ¿no? Yo creo que, no sé si él habrá revisado cada correo que antes de enviar cada correo, si lo habrá revisado, ¿no? Dense en cuenta que no, ni siquiera leyó mucho y le dijo, yes, listo, ¿no? Entonces, la escritura libre es una estrategia que nos sirve para aperturar nuestra mente frente a lo que estamos hablando de cuando surgen bloqueos frente al proceso lectoescrito, ¿sí? Específicamente frente al proceso escritor. Entonces, es muy importante, bueno, apuntamos todo lo que se nos viene a la cabeza, libre, 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 en texto, en hoja, bueno. También tiene mucho que ver con de pronto las ideas que estamos hablando, sino que acá ya no lo estoy poniendo como en un mapa, o como en una red, o como en una estrella, o como en un coso, sino simplemente escribo ideas sueltas que se me van ocurriendo una escritura libre frente a lo que estoy abordando. Bueno, vamos ahora acá. Ah, ya. Frases empezadas. Esta me gusta mucho porque también eso es una forma que me ayuda, se llama ejemplo de LMIE. Entonces, son frases empezadas que me ayuda a generar y me ayuda como a, a despertar ese chip cuando vamos a trabajar ideas relevantes que quiero empezar a sacar de mi cabeza frente al texto que voy a escribir, que voy a argumentar, frente al correo que tengo que responder, frente al informe que tengo que redactar. Entonces, por ejemplo, me propongo escribir una carta con una opinión para un periódico, un ejemplo. Entonces, vamos a hablar de lo más importante es que los que piensan como yo respondan, ¿cierto? Lo más importante es que tenga un tono irónico la carta, quiero que sea irónico, que ellos se den cuenta que yo estoy hablando con ironía, ¿no? Lo más importante es meter mucho el ruido, generar ahí como el ruido que la gente, ¿cierto? O estoy haciendo un informe y lo que quiero generar es la expectativa, o no, quiero con el informe mostrar que no se están utilizando las estrategias adecuadas para, ¿cierto? O mostrar que es muy importante algo y entonces lo argumento, que es lo más importante. Entonces, esas frases empezadas me pueden ayudar a, entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo más importante es? No, lo más importante es como el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo para mi escrito? Lo más importante es que los lectores puedan identificar las oportunidades que encontramos en la administración de recursos. Un ejemplo, ¿sí? Dependiendo del tema sobre el cual vamos a escribir, ¿no? Las frases empezadas son bastante
más concretas, nos ayudan a concretar un poco más como al objetivo, como ahí al punto, como al dardo. ¿Se acuerdan? La otra vez hablábamos del dardo, ese dardo, el punto clave al que quiero yo llegar, ¿no? Entonces, me pueden ayudar. También hay otras frases empezadas, no solamente cogiendo el ejemplo de LMIE, lo más importante es, sino tengo que evitar que quiero conseguir qué quiero conseguir con el escrito, qué quiero lograr con el escrito, convencer, argumentar, identificar, exponer, quiero exponer una situación específica. Quiero dar respuesta a algo que se me escribió, a un correo que me enviaron, a una carta que me entregaron, quiero dar respuesta. No estoy de acuerdo con, entonces estoy haciendo un escrito argumentativo y entonces esa es mi idea principal. Me gustaría, soy la opinión que, la razón más importante es, ¿no? Entonces empiezo con esas frases empezadas que me van a ayudar. Bueno, lo más importante de mi escrito es esto y de ahí parto. ¿Cierto? Eso me empieza como a generar, acuérdense la imagen del principio, otra vez la vuelvo a poner, ese puente. A ese punto es al que tenemos que llegar cuando nosotros escribimos, a esos puentes donde puedan, uy, qué pereza estar escribiendo, uy, y es que ese correo, y es que este informe que tengo que hacer, créeme, no te van a fluir las ideas, no va a ser fácil que te fluyan las ideas, ¿cierto? Lo que les comentaba con mi hijo de inglés, y acá viene este punto para llegar a ese puente. Entonces empezamos a buscar estrategias. Bueno, mi amor, si la profe no te explica bien, vamos a buscar la estrategia, entonces vamos a buscar algunos videos, porque en YouTube hoy en día usted consigue videos tutoriales para todo. Bueno, entonces, y claro, después de llegarme con notas bajitísimas, porque en el colegio aprueban, después de 7.4 el estudiante pasa. Dios mío, entonces me llegaba con 6, ya la semana pasada me llegó con 8. Mami, yo, mi amor, viste que hay que cambiar. Entonces, ayer me decía, mami, ayúdame, vamos a buscar. Es que eso no lo tuvo, no me quedó claro. Listo, vamos entonces a buscar. Busca tú, entonces lo tengo en eso. Busca tú, bueno, vamos a buscar ese puente para que puedas aprender. Entonces, ahí es el punto donde tenemos que llegar, a generar ese puente en donde no haya bloqueo, porque si quedamos acá, estandarizados acá en ese cuadradito, en donde estoy escribiendo, lógicamente, escribimos también y respondemos por deber, porque tenemos el deber de una responsabilidad que tenemos que cumplir, pero la idea es que podamos generar ese puente en donde conecten las ideas, ¿sí? En donde pueda haber conexión y pueda disfrutar lo que estoy haciendo, ¿cierto? Porque ahí va a fluir, créanme que fluye más fácilmente. La escritura del texto, entonces, bueno, acá hablamos de la escritura del texto, entonces acá podemos hablar y todo lo que hemos venido hablando de los textos, entonces, cuando ya vamos a escribir cosas más grandes, digámoslo así, ya, capítulos o informes como tal, entonces hay que tener en cuenta los textos y cómo se agrupan, si entonces tengo que entonces ya hacer una tabla de contenido en donde empiezo a argumentar por capítulos. Dentro de esos capítulos, entonces van a ir unos párrafos, ¿cierto? Tantos párrafos dependiendo del capítulo que estoy abordando. Si estoy trabajando un tema grande, pues en el informe, entonces tener en cuenta si ese tema del informe va a tener algunos capítulos o algunos títulos principales y los subtítulos de esos elementos o subelementos de lo que estoy escribiendo y que necesito detallar, ¿cierto? Entonces, tener muy en cuenta eso también cuando vamos a escribir, lógicamente, cuando vamos a escribir un correo, no vamos a poner capítulo 1. Subtema, no, lógicamente, pero ya cuando vamos a hacer informes, muchas veces los informes requieren y ya hoy en día los informes están estandarizados, ¿no? Porque nos estamos certificando, se están certificando, ya están certificados, entonces los informes tienen que llevar cierto tipo de estructura, entonces que va el título, que va el capítulo, que el subtítulo, el párrafo, las frases, si se dan cuenta va todo de lo grande a lo pequeñito, que es lo que hemos estado trabajando y abordando, como darles acá un tipcito frente a la estructura del texto. Cuando hablamos del texto, es bien importante hablar de los marcadores textuales. Y cuando hablamos de los marcadores textuales, nos está hablando de la estructura, las conexiones entre frases. Y eso es clave. Muchas veces leemos y
Pero vuelvo a leer, es que la idea, y a veces de pronto pusimos el punto donde no era y terminamos la idea y después continuamos, y de pronto no utilizamos algunas palabras o algunos conectores que nos pueden ayudar. Entonces hay algunos marcadores que les voy a dar acá, unos tipsitos de unos marcadores textuales que nos pueden ayudar a conectar esos párrafos, esas frases, ¿cierto? O esos apartados que queremos que puedan generar y que puedan continuar la idea, o que corten la idea, o que arranquen una idea, o que inicien un párrafo. Entonces hay marcadores de texto que nos pueden apoyar y que nos apoyan, digámoslo así, en este proceso escrito, ¿no? Lectoescrito, porque acá estamos escribiendo para que otros nos lean. Entonces, en eso debemos pensar, ¿no? Que no solamente nosotros nos vamos a leer, porque muchas veces lo que nosotros escribimos, solo nosotros no lo escribimos, ¿no? Acuérdense de evitar esas palabras de que eso, no, el coso y la cosa y el asunto aquel que habíamos hablado, no, acuérdense, ¿no? Pues bueno, vienen los marcadores textuales. Entonces, esos marcadores textuales afectan a un fragmento relativamente extenso del texto, un párrafo, un apartado, un grupo de oraciones. Miren acá, les voy a subrayar ahí y acá. Entonces, afectan a un fragmento relativamente extenso. Entonces, acá ya estamos hablando de párrafos, apartados, grupo de oraciones, y sirven para establecer un orden y relaciones significativas en las frases. Nos permiten conectar, que a veces, no sé si les pasa que a veces, acá, pero ¿qué conector? Por el contrario, siguiente, de la misma manera. Entonces, hay algunos conectores que nos pueden ayudar, para algunos marcadores textuales que nos pueden ayudar en este proceso. Entonces podemos mirar acá para introducir un texto. Entonces, cuando voy a introducir un texto, puedo escribir el objetivo principal de, nos proponemos exponer, este texto trata de, nos dirigimos a usted para, ¿cierto? Es decir, ese es un marcador textual para iniciar, para arrancar. Cuando voy a arrancar, cuando voy a dar un informe, cuando voy a hacer también un correo electrónico. Entonces, este marcador textual me puede ayudar en determinado momento. Claro, hay muchos más, pero esos son algunos de los ejemplos con los que podemos trabajar y que podríamos utilizar, ¿no? Iniciar un tema nuevo. Entonces, con respecto a, entonces voy a hablar sobre un tema nuevo, lo que se refiere a, otro punto es, si ya estoy acá, introducí el texto, ¿cierto? Y también quiero hablar de otra cosa. Entonces, otro punto es, con respecto a la situación presentada frente a la vecina con el perro, ¿cierto? En cuanto a sobre, acuérdense que no pone sobre el asunto en cuestión. ¿Cuál es el asunto en cuestión? ¿Sí? El siguiente punto trata de, en relación con, acerca de, no decimos en relación a, sino en relación con, ¿cierto? Marcar orden, cuando ya voy entonces a especificar párrafos de orden, entonces es importante seguir la secuencia. Entonces, en primer lugar, en segundo lugar, tercer lugar, cuarto lugar, o primero, segundo, tercero, en último lugar, en último término, primeramente. Entonces, cuando vamos también a introducir de entrada, ante todo, antes que nada, para empezar, déjenme quito acá mi carita. Luego, después, además, finalmente, al final, para terminar, como aclaración. Bueno, entonces ahí vamos mirando. Hay marcadores también textuales para distinguir, es decir, quiero en mi texto hacer énfasis y distinguir algo. Entonces, por otro lado, por un lado, por una parte, en cambio, por otro, por otra, sin embargo, ahora bien. Entonces estoy exponiendo una idea y digo, no, ahora bien, no obstante, por el contrario, cuando entonces, por el contrario, ¿cierto? Entonces quiero distinguir o quiero hacer como un punto de comparación, o positivo o negativo, frente al párrafo que estoy abordando anteriormente. Entonces, utilizo ese conector, ese marcador textual que me va a ayudar a fusionar esas dos
esas dos frases, esos dos párrafos, esos dos textos que estoy abordando, que estoy trabajando, ¿cierto? Acuérdense que los signos suspensivos nos permiten continuar una idea, pero simplemente los puntos suspensivos terminan, te dejan la idea inconclusa, ahí como en suspensivos, ¿no? No nos serviría un punto suspensivo cuando quiero hablar frente a algo que estoy comparando, ¿no? Entonces, venimos ahí. Continuar sobre el mismo punto, entonces ya estoy comparando, pero estoy hablando sobre la misma idea, entonces además, luego, después, asimismo, a continuación, así pues, cuando quiero hacer hincapié, es decir, en otras palabras, dicho de otra manera, como se ha dicho, vale la pena decir, porque quiero como abrir ese comillas de que es importante, quiero hacer el refuerzo. Hay que hacer notar lo más importante, la idea central es, hay que destacar. Pero Dime. ven acá y te digo algo, es que Sí. no hay cosa más difícil en la escritura que buscar los benditos conectores. Sí. O sea, es que uno, ¿qué hace uno? Uno lo que pasa es que tiende a repetir Los mismos. las mismas palabras. En última uno dice, bueno, ¿y dónde puedo encontrar tantos conectores? Porque es que eso sería una guía. O sea, ¿dónde Sí. puedo encontrar tantos conectores? Uno vive todo el día redactando y todo el día, sí, todos los días ese es el pan diario de nosotros. Pero Así el es. tema es, sí, el tema es dónde puedo conseguir o cómo puedo, o dónde puedo encontrar esos conectores, porque es que eso es lo Aquí hay difícil. algunos, sí, aquí hay algunos, pero déjenme la próxima clase, tengo un documento que tiene muchísimos, muchísimos conectores, se los voy a facilitar. Y vienen chéveres así también como este que nos va mostrando poquito a poquito. Estos son algunos cortos, ¿no? Pero claro que sí, déjenme y yo la próxima semana les busco el documento y se los comparto, que vienen un montón de conectores que nos ayudan, ¿no? Acá lo chévere que me gusta, como lo plantea Kazan, es que no lo da según la circunstancia en el texto sobre la idea que estamos planteando, ¿no? Es decir, si vamos a introducir, si vamos a distinguir, si queremos hacer un énfasis. Entonces, por eso me gusta este. El otro vienen suelticos, pero vienen clasificados no tan extenso como nos lo plantea Casani, pero nos sirve. Nos sirve en este proceso para trabajar con conectores, ¿vale? Vale. Vale, listo. Para detallar, igual cuando queremos detallar algo, cuando queremos especificar algo concreto, por ejemplo, en particular, en el caso, a saber, como botón de muestra, bueno, como por ejemplo, para resumir, entonces en resumen, resumiendo, recapitulando brevemente, en pocas palabras, globalmente, recogiendo lo más importante en conjunto. Marcadores textuales cuando ya estamos acabando, digámoslo así, puede ser lo que les decía, dependiendo de la estructura del documento, si estamos acabando un capítulo, si estamos acabando un primer ítem de esa tabla de contenido macro de lo que estamos trabajando también para concretar la idea, y el siguiente capítulo o el siguiente ítem del documento arranca desde cero, digámoslo así, no con una idea anterior, entonces podemos concluir, para finalizar, finalmente, así pues, en definitiva, para indicar tiempo cuando hablamos y queremos hacer un comparativo de pronto de época o de pronto antes o ahora mismo, en este preciso momento, que lo utilizan mucho en las noticias, ¿no? Ahora mismo, anteriormente, poco antes, al mismo tiempo, simultáneamente, en el mismo momento, entonces, después, más tarde, a continuación, acto seguido, para indicar espacio. Entonces, igual, cuando estoy trabajando espacio, arriba, abajo, más abajo, delante, detrás, derecha, izquierda, cerca, lejos, en el centro, a los lados, bueno, generalmente esos marcadores textuales nos ayudan mucho, ¿sí? Acá también hay otros que nos ayudan también para estructurar ideas. Si nos damos cuenta, esos anteriores que vimos eran marcadores textuales, digámoslo así, dentro del texto, en donde queríamos marcar
Si se dan cuenta, los clasifica el orden para iniciar un párrafo, para hacer un hincapié, para detallar, para resumir, para terminar. Acá nos está hablando para causas. Entonces, cuando yo voy a hablar de las causas o el efecto que causa algo, sí, o se da una situación porque, entonces, porque he visto que a causa de, por razón de, con motivo de, ya que, puesto que, gracias, que por culpa de, ¿cierto? Ahí están echando la culpa, pues, como a fuerza de, dado que, considerando que, teniendo en cuenta que. Entonces, acá cuando estoy dando causas, muchas veces uno dice a razón de o porque no sé qué tal cosa. Generalmente son las que uno más, o pues, o como, ¿cierto? Pero hay varias que nos pueden ayudar a utilizar esos conectores para que no sean, o esos marcadores que nos ayuden a estructurar las ideas para que no surgen tan repetitivas, ¿no? Indicar consecuencia, entonces en consecuencia, a consecuencia de, por consiguiente, por tanto, así que, consiguientemente, de tal modo que, por lo cual, por la razón cual, por esto, pues, con que, aunque recuerden que estos a veces que son consiguientemente, afirmativamente, podemos usarlos, pero recuerden que debemos evitar usarlos en un mismo párrafo. Acuérdense que los terminan en mente o que tienen una terminación igual, no es aconsejable. Porque se nos formaba una figura, ¿no? Entonces, no es aconsejable repetir, porque muchas veces entonces pensamos y nuestra mente como que empieza a cuadrar el final de la palabra como para empatar esa frase, ¿no? Entonces, consiguientemente y afirmativamente se puede decir que, Entonces, evitar también, si vamos a utilizar estos que son terminados en mente o que como vimos la vez pasada, que repiten al final, se repite la misma terminación, no es aconsejable utilizarlo en una misma frase, ¿no? Indicar condición, entonces a condición de o a condición que, en caso de, en caso que, sí, siempre y cuando, con solo que, en caso de que, con tal que, para indicar finalidad, para qué, en vista a, con miras, a fin de, con el fin de, con el objeto de, con el objetivo de, para indicar posición o adversativas, es decir, cuando estamos también contrastando, ¿cierto? En cambio, antes bien, no obstante, ahora bien, por contra, con todo, por el contrario, sin embargo, de todas maneras. Para indicar objeción, controversia. Entonces, aunque, si bien, a pesar que, aún más, por más que, con todo. Entonces, podemos encontrar varias formas de estructurar el texto y buscar esos conectores que nos van a ayudar, que nos van a facilitar eso. Y lo que tú dices es cierto. Uy, a veces uno cuando está escribiendo y generalmente, no sé si les pasa, generalmente uno utiliza siempre los mismos y cuando tú relees, ay, otra vez volví, lo repetí, por consiguiente, de la misma manera, de tal forma, ¿cierto? Generalmente cada persona tiene sus marcadores precisos y utiliza casi siempre los mismos marcadores. Entonces, cuando tú relees es cuando te das cuenta que, ay, acá vuelvo y lo repito, y acá vuelvo y lo repito, y acá, y entonces tengo que buscar esos marcadores que me permitan dar la misma idea que quiero dar con el que siempre utilizo, pero que sea similar y que me transmita el mismo concepto y que a la final diga la misma idea, ¿cierto? Con otras palabras utilizadas, digámoslo así. Entonces, es bien importante poder utilizar esto, como habla acá, de evitar los comodines, las muletillas y demás expresiones indeseables. Bueno, acá hay un ejercicio que dice, se ha sabido a través de los medios de comunicación que su empresa hará los actos en la delegación de Málaga. Entonces, acá nos habla que aquí hay un error y dice, déjenme amplío. Déjenme lo amplío acá para que lo podamos subrayar acá. Acá, entonces, una muleta y un comodín.
ha sabido por los medios, acá pusimos a través de, ha sabido por los medios de comunicación que su empresa hará, entonces acá mejor, celebrará, organizará, inaugurará los actos de delegación en Málaga. Acá hay otro. Un buen ejemplo de frase descafeinada por un exceso de comodines. Hacer, decir, problemas y tener. También está la muletilla a nivel, cambiando solamente eso. Entonces, por ejemplo, el informe, venga, les leo el texto. Dice, el informe hecho por los técnicos dice, a nivel teórico y práctico, los diversos aspectos sociales y económicos que tiene la industria turística de la zona. Entonces, dice, el informe elaborado, redactado, firmado, no hecho, sino elaborado, redactado, por los técnicos, dice, entonces más bien expone, menciona, analiza, a nivel teórico y práctico, entonces con teoría y práctica, caracterizan, acá, con teoría y práctica, los diversos aspectos, entonces acá, condiciones, dificultades, variables sociales y económicas que tienen, en lugar de decir tiene, caracterizan, sufren, determinan la industria turística de la zona, ¿sí? Si nos estamos dando cuenta, no utilizar lo que hablamos ahorita, el aspecto, aquello en cuestión, sino utilizar el informe hecho, ¿frente a qué? Entonces fue elaborado, redactado, firmado, ¿cierto? Entonces basta ya de muletillas redundantes. Aquí hay otra que dice, es evidente que se tendrán que tomar medidas expeditivas en función de los resultados del partido. Entonces tendremos que tomar medidas expeditivas según los resultados del partido, en función de los resultados, según. ¿Cierto? Entonces, muchas veces evitar, ¿y esto cómo se logra? Bueno, eso no se logra de la noche a la mañana, ni ya hoy supimos y ya mañana somos unos expertos. No, lo que les decía la vez pasada, es muy importante leer. Cuando leemos, nos amplía muchísimo el horizonte en cómo redactar, podemos tomar conectores, podemos encontrar, lógicamente, pues lecturas que nos puedan aportar también y puedan enriquecer nuestra labor o nuestro rol, digámoslo así, en cada uno, en nuestra profesión, que nos enriquezca nuestro vocabulario y nos dé más vocablos técnicos y profesionales que nos aportan en nuestra labor, ¿no? Entonces es bien importante leer, el leer nos va a ayudar muchísimo, 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 muchísimo en todo este proceso de poder escribir. Acuérdense que escribimos para que otros nos lean. Entonces, cuán importante es poder trabajar, cuán importante es poder abordar todas estas cosas que tenemos. Y quiero cerrar de verdad, de nuevo, con la imagen con la que arrancamos, ¿no? Entonces, acuérdense, es muy importante que podamos nosotros establecer estos puentes. Son claves. Cuando nosotros no establecemos puentes o no encontramos el puente, se nos va a dificultar muchísimo, muchísimo escribir. Yo sé que de pronto puede que el trabajo de cada uno en algunos momentos se vuelva rutinario, se vuelva metódico, se vuelva aburrido, pero bueno, gracias a Dios hay trabajo, digámoslo así, y bueno, entonces en lo que estás trata de disfrutar lo que haces, ¿no? Disfruta lo que haces, puede que no te guste al 100%, pero trata de buscar ese puente, porque así va a ser un poco más fácil escribir, ¿sí? No estoy hablando, ay, me encanta, es que a mí me encanta, yo soy feliz haciendo informes, no, ¿a quién le gusta hacer informes? No, no es que sea, uy, qué delicia. Bueno, puede que haya personas, haya sus excepciones. A mí pues casi no es que me guste mucho hacer informes, pero encuentro ese puente, logro buscar ese puente en donde hace que me genere esa conexión, en donde empiezo a disfrutar también, empiezo a investigar y me empieza a ayudar a enriquecer ese proceso, ¿no? Entonces, cuán importante es que podamos establecer ese puente clave en nuestro proceso escritor. Acuérdense que escribimos para que otros nos lean. Y quería terminarles con esta otra frasecita que la toqué el día de hoy, que también me parece interesantísima y que la tengamos ahí clarísima. El escribir es un viaje.
una odisea, un descubrimiento, porque nunca estoy seguro de lo que me voy a encontrar. Entonces, recuérdelo, tengan muy en claro esas dos cositas que podemos tener y que podemos estar muy presentes en todo nuestro proceso escrito, porque como decían por ahí, estamos escribiendo todo el tiempo y en nuestro trabajo hoy en día, en realidad escribimos y haga informes y redacte y haga una cosa y haga otra y estamos escribiendo y produciendo y produciendo y produciendo y produciendo dependiendo del tipo de documento que estemos produciendo, sea argumentativo, sea expositivo, dependiendo de lo que estamos realizando. Entonces es clave poder tener en cuenta toda esta serie de cositas que hemos venido hablando, que hemos venido profundizando, que o sea, esto es no es de la noche a la mañana, sino es un proceso, ¿no? Es algo que vamos aprendiendo y que nos enriquecemos, ¿no? Entonces, eso era como lo que les quería compartir hoy. Les escucho, dudas, preguntas, inquietudes. No, profesora, muchas gracias por todo, muy amable. Vale, Consuelo, un excelente día, una feliz semana que vamos arrancando. Nos vemos el jueves. Dime, John Jairo. Porfa, ¿me podría recordar en dónde encontramos toda esta información? Todo esto, por ejemplo, también esta charla o estas diapositivas. Sé que se las están ubicando en el aula. ¿No se las ubicaron en el aula? Ya misma se las adjunto por acá. Denme un segundo. Ay, no me deja adjuntarles. Sé que se las iban. ¿Por qué no me deja adjuntarles? Espérenme a ver. Si no me deja adjuntarles documento. No sé, ¿en el aula no se las están ubicando? Me dijo Javier que les ubicaban las diapositivas en el aula. ¿No se las están ubicando? Bueno, entonces la pregunta es, yo la verdad no he ingresado al aula. ¿Cómo puedo ingresar al aula para descargar estas diapositivas? Sé que ellos les enviaron a... Yo Ellos es que no tengo... Ellos vieron Sí. el aula, pero entonces, ¿cómo entra uno al aula? O sea, pide el nombre del usuario y una contraseña. Entonces, yo no he podido entrar porque no sé cómo hacerlo. Tampoco lo dijeron en el correo cuando reportaron que existe un aula. Ok. Voy entonces, porque yo no tengo acceso al aula, yo le envío a él, son las memorias, entonces déjenme, voy a No, hacer algo. mentira, profe. Aquí dice, su usuario y contraseña son su número de identificación en ambos campos. Deme un minuto, ya lo hago aquí y ya le confirmo que es cierto. Deme un segundo, por favor. Dale. Porque si no, lo que podría hacer es, yo le pregunto al ingeniero Javier y les hago una demostración de cómo podrían ingresar al aula si de pronto no logran y yo le pregunto a él. Miren, a ver, revisan. Aquí estoy, Consuelo Rosario, ortografía, pero miremos. O sea, no es grabaciones, evaluación, material de la formación. Voy a abrir aquí a ver qué hay, profe. Dale. Está una carpeta que es construcción del discurso, gramática, día 4, ortografía, presentación de ortografía. Pero nada más hay 4, entonces no sé cómo. Vale, voy entonces a decirle al ingeniero, porque yo a diario, siempre antesito de arrancar o al finalizar con ustedes el módulo, le envío, y es que estoy revisando y acá no me deja. En el aula hay 4 en este momento y nosotros hemos dado con Vamos usted, a la séptima, ¿sí? Estamos la de ya hoy es la séptima. 1, 2, 3, 4, 5. Hoy es la sexta. ¿Sexta porque o el 7 séptima? no dimos. Porque el 7 no dimos. Ok, hoy es la sexta entonces. Porfa, ¿me podrías reenviar ese correo, Consuelo? Es que no sé si tengo por aquí atado. Se llama soporte tecnológico. ¿Con quién hablo? Perdón, es que tengo el... Con John Jairo. Ok, listo, señor John. Mire, soporte tecnológico es un correo del 21 de febrero. Se llama soporte tecnológico y dice bienvenido a Aula Virtual Educa. Entonces ya yo ingresé, como le acabo de comentar a todos, y están 4, profe. Está construcción del discurso, gramática y sintaxis, ortografía, técnica y métodos de redacción y presentación de ortografía. Faltaría que colocara todas, porque abro y efectivamente sí está en la presentación. Vale, listo. Vale, listo. Yo entonces hablo con el ingeniero. Y sí, señora, para que les puedan subir todas las que hemos estado trabajando, porque les iba a juntar por acá, pero estoy viendo que no me deja adjuntarles acá.
Debe No ser me porque como deja. ya está en el Sí, aula, entonces debe como ser por están en eso. la, exactamente, exacto. Ahora Sin lo que hay embargo, que yo voy a hablar mirar, con el ingeniero y le pregunto y si me da un usuario o algo para poderles mostrar cómo se accesa a la plataforma. exacto, ahora déjeme mirar a ver si está el otro suyo. Ah, de Dale, presentación efectiva. Aquí mismo está, vamos a aprovechar estos vale, minutos, tenemos 8 minutos dale, sí, no te preocupes. para mirar. Hay 3. Habilidad de comunicación, presencia escénica Ah, y sí, presentación. llevamos 3. Son 4, 3. estas son 4. Exactamente, sí. Esta sí está al El día jueves entonces. terminamos, sí, el jueves Dios terminamos. mediante. Sí, señora. Entonces sí, Listo. así está bien entonces. Vale, perfecto. Te voy a enviarle John, ¿no a él para alcanzó a entrar usted al correo que le indiqué? John. Sí, ya estoy mirando aquí el correo y voy a ingresar por los links que hay aquí, ingresar al virtual y mirar el Y Ok. correo. creo que ahí hay un cuestionario sencillo que deben responder para que también les puedan dar la certificación del taller, de los talleres. ¿Sí les aparece un cuestionario, doctora Consuelo? Un momentito. Vale, si no me avisan, sí, posiblemente voy a decirle entonces, o que el ingeniero de pronto ingrese un momentico la próxima clase y les explique cómo Ay, acceder sería maravilloso, a sería la maravilloso. plataforma. Podría ser, vale. Sí, ay, sí, me parece muy chévere porque hay bastantes iconos, entonces como, ay, es usted muy amable, como siempre. Gracias. Vale, listo. Entonces nos vemos el jueves. Voy entonces a hablar con el ingeniero a ver si ingresa el jueves o el viernes, dependiendo de cómo es para que les pueda indicar, digámoslo así, lo del cuestionario y cómo ustedes pueden descargar el material y las grabaciones. ¿Les parece? Listo, ay, sí, me parece muy Mil bien, muy bien, muy gracias. amable. Vale, muchísimas gracias. Un feliz día y nos vemos el jueves. Dios mediante. Feliz día. Vale, Hasta luego. hasta luego. Feliz día.